Muy buenas noches, muchas gracias por su asistencia y muchas gracias a Letras en la Mano por la invitación a celebrar a mi admirado amigo Alberto Ruiz Sánchez en este privilegiado escenario. Gracias a los organizadores que se enfrentan a todo tipo de problemas y desafíos para llegar a esta noche con la que arranca este festival. Gracias a las autoridades, a los patrocinadores y amigos que hacen posible este encuentro. Voy a leer un pequeño texto, no tenía presente el tipo de público que nos acompañaría y decidí hacer un texto personal, con la idea solo de compartir con ustedes mi experiencia de haber convivido muchos años con Alberto. El texto que quisiera dedicar a Margarita de Orellana se titula Las palabras de Alberto Ruiz Sánchez. Conozco a Alberto desde los años 60. Primero, como un hombre mucho mayor que yo. Él estaba en 5º año cuando yo apenas estaba en 4º. Convivimos a la distancia, separados por el abismo de un año, en una escuela de jesuitas en la que él, siempre profundamente generoso, aprendió a valorar la labor educativa, artística y social de la Compañía de Jesús, mientras que yo solo aprendí, gracias a ellos y a los libros de Nietzsche que ellos pusieron en mis manos, alejarme para siempre de las prácticas religiosas. Desde entonces, Alberto siempre ha pertenecido, a mis ojos, a ese espacio de respeto y admiración que ocupan los que van un año más arriba en la escuela, los sabios, los inalcanzables. Mientras yo tímidamente ponía atención curiosa en los periódicos estudiantiles, él colaboraba asiduamente en ellos. En aquellos tiempos, cada año parecía una eternidad llena de aprendizajes y experiencias nuevas. Por aquellos días, Félix Moreno, un amigo que luego se volvería mutuo, me presentó a Maggie y de inmediato me ligó con ella un cariño que siempre se ha afianzado hasta el día de hoy. Muy pronto entré en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, donde Huberto Batti se convirtió de inmediato en un profesor central, como lo fue para muchas generaciones anteriores y muchas posteriores, incluida la de una de mis hijas, que fue su alumna en las mismas aulas de la UNAM 30 años después que yo. A las pocas semanas de haber entrado a la carrera de letras, Huberto me invitó a las reuniones de los sábados en su casa de la calle Matamoros, en Tlalpan, que eran como un moderno, relajiento, inteligente, iconoclasta taller renacentista. Una verdadera universidad alternativa en medio de la primera biblioteca de Babel que conocí. Allí, Huberto invitaba a la lectura en voz alta, que solía seguir una ruta delirante, saltando de un libro a otro, de la teoría literaria al surrealismo, de un poema reciente de Borges a un cuento de un estudiante, de un texto recóndito de Joyce a las novelas de Ernst Junger, rodeados de halcones, cotorras, armadillos, iguanas, patos y muchos otros animales. Esto es cierto, no es una invención. Y muchos otros animales que eran su compañía en una casa de suyo laberíntica que Huberto había construido con sus propias manos. El requisito para asistir era llevar no solo textos propios y ajenos, sino vino y comida. La gente llevaba una sandía, unos melones, o quesos raros, o panes, o aceitunas, o lo que se atravesara. Las reuniones comenzaban a las 10 de la mañana con las primeras copas de vino y en realidad no terminaban nunca. Simplemente la gente, exhausta, las iba abandonando. Podía haber una escapada al ajusco o una pantagruélica preparación de kilos de pasta y ollas de salsa o una ida a un restaurante de mariscos. La concurrencia era muy variada. Alberto y Maggie, que tenían poco de conocerse y afianzaron en esa época una relación que los ha mantenido unidos por casi medio siglo, eran parte esencial de aquellas reuniones. Huberto alimentaba de modo inagotable, caótico y siempre inteligente nuestras lecturas. Era además una inacabable invitación a compartirlo todo: libros, comida, vino, chistes, anécdotas, chismes, historias, música, pintura, lo que fuera. Siempre habría un libro desconocido
para casi todos nosotros y nos dejaba a la puerta de un mundo fascinante para que cada quien siguiera el camino por su lado. Así, cada quien fue emprendiendo sus propias aventuras intelectuales a partir de la biblioteca de Huberto. De allí, de ese mundo sembrado de encuentros, salimos Alberto, Maggie y yo, cada día un poco más amigos, aunque ellos siguieron por un camino y yo por otro, aunque ellos estaban en una universidad y yo en otra, aunque ellos fueron a dar muchos años a París y yo a Washington. No hubiéramos creído entonces que casi 50 años más tarde estaríamos aquí en Puerto Vallarta celebrando la obra de Alberto y hablando de aquellos años luminosos. Alberto ha construido su biblioteca y su obra con ese ánimo festivo, con esa intensísima pasión literaria, con la misma curiosidad sin fin, con el rigor despiadado de aquellas reuniones sabatinas y con la convicción, la paciencia y la interminable laboriosidad de un constructor de catedrales góticas. Su obra en prosa se extiende a través de decenas de libros labrados palabra por palabra con minucia apasionada. Ha creado uno tras otro universos únicos y resplandecientes, hechos de pasión y deseo para fundar jardines, ciudades, espacios habitables, encuentros que convocan a miles de lectores y los vuelven cómplices que se congregan en una secta sin sectarismos, unidos en la pasión por las palabras de Alberto, unidos por el gozo de habitar los espacios de Alberto, por compartir su mirada y los objetos del deseo que Alberto pone ante ellos. Pocos autores han hecho tanto por la lectura, con el poder seductor de sus palabras en un torrente que arrastra a jóvenes, adultos, a mujeres y hombres que se vuelven sus lectores incondicionales. Alberto ha construido una lengua propia que sus lectores han aprendido a compartir en una especie de fraternidad sin dogmas. Hay muchos escritores que son disfrutados por la gente, pero son muy pocos los que generan esa pasión. Alberto, hombre de letras en el sentido más amplio, hombre de palabras, ha escrito poesía desde joven. La poesía es la condensación última del lenguaje, es la dimensión artística de las palabras, es el aliento único que mantiene vivo el arte literario y es el aliento que ilumina la mejor música, la mejor pintura, la mejor danza. Donde no hay poesía, no hay arte, no hay literatura, no hay nada. La poesía es el vértigo irresistible de la creación artística. Por eso, intuitivamente calificamos de poética una fotografía que comparte ese vértigo del poder artístico que inunda nuestra mirada. Dice Fernando del Paso, la poesía debe asaltar todas las manifestaciones artísticas que pretendan ser memorables, según se lee en uno de los muros del hotel en que me hospedo aquí en Vallarta. Sería muy injusto no mencionar, luego de haber hablado de las reuniones en casa de Huberto Batis, los encuentros en casa de Juan García Ponce. En algún momento, por distintas razones, Alberto, Maggie y un grupo de estudiantes más o menos amplio, unos 6 o 7, quizá 10, no los recuerdo exactamente, no siempre estábamos todos, comenzamos a ir a casa de Juan hacia 1973. La mayoría, supongo, encaminados a su casa de Ramón Corona, de la calle Ramón Corona, por el mismo Huberto. Juan, que era un oráculo para nosotros, y para él era un enorme placer compartir las lecturas que conformaban su universo. Tenía apenas 41 años. Era ya autor célebre, con más de una docena de libros y una pasión contagiosa. Podía hablar sin fin de los libros que le apasionaban en una prosa ensayística improvisada de una perfección formal impecable. Una vez lo invitó al Instituto Goethe a dar una charla sobre Thomas Mann. Juan llegó en su silla de ruedas, que el chofer metía dificultosamente en un viejo Volkswagen, sin un solo papel. Se sentó y habló 2 horas ininterrumpidamente, sin cometer una sola falta sintáctica. La conferencia fue grabada y era a tal grado perfecta que se publicó tal cual en un libro de ediciones Era, sin añadirle una coma ni una palabra. Thomas Mann vivo.
En su casa conocimos a la mayoría de los escritores y pintores que admirábamos. En el contexto de las reuniones y fiestas que organizaba Juan, Vicente Rojo, Manuel Fergueres, José Luis Cuevas, José Bianco, Tomás Segovia, Salvador Elizondo, Antonio Alatorre, una lista que podría seguir y seguir. Ramón Corona era parada obligatoria para los más talentosos artistas de su tiempo. Pasamos muchas tardes y noches leyendo y hablando de libros y compartiendo las noticias del país con la mirada y la sonrisa y la carcajada implacables e iconoclastas de Juan. Él nos condujo con un enorme cariño y desfachatez por los caminos de la publicación y al menos a mí me enseñó a nadar solo. No todos íbamos siempre, pero recuerdo la presencia constante de Alberto Imagui en su casa. Empezaba en los años 70, pero para nosotros los 60 no habían terminado. Con el tiempo, las reuniones se fueron espaciando. Cada quien terminó sus estudios universitarios. Alberto y Maggie se fueron a París, yo a la Gaceta del Fondo Cultura Económica. Cuando ellos volvían de París, Coral y yo estábamos yéndonos a Estados Unidos. Pasaron muchos años en que no nos vimos, hasta que Coral y yo volvimos. Cuando yo empecé a encargarme de ERA, Alberto y Maggie ya estaban en Artes de México, desde donde han transformado y enriquecido inimaginablemente a lo largo de 30 años el modo como vemos nuestro país. Nunca podremos agradecérselos lo suficiente. Como editor, me siento muy orgulloso de haber publicado hace un par de años el más reciente libro de poesía de Alberto, La luz del colibrí. Se trata de un libro de una elegancia y de una simetría notables, pero más allá de eso, constituye una poderosa evocación de los momentos intermedios del despertar, de la semiconciencia que acompaña a los amantes en ese umbral donde la realidad, el sueño, la lógica, el deseo, el placer, la luz y la oscuridad de los impulsos se mezclan y confunden en percepciones que afloran en un lenguaje profundamente evocador. Las palabras de Alberto acosan lo inapresable, lo fugaz, lo intangible, lo contundente del filo de la navaja de luz que corta esos momentos. Como un diario del observador más atento y distraído, ese libro nos transmite la riqueza de esos momentos de encuentro y pérdida que bordean el despertar. Se van los sueños, vuelven los sueños, acecha el despertar, la luz se demora, la oscuridad regresa. El lenguaje del encuentro son las palabras entredichas, entrevistas, entreescuchadas, en esa hora que no tiene perfiles ni contundencias. Por eso, la imagen que lo preside es la del colibrí, donde conviven la suspensión más inexplicable y la velocidad más vertiginosa. Breve e intenso como el orgasmo, sabio, dulce, portentoso y agilísimo, el colibrí logra representar en las páginas del libro de Alberto todas las fuerzas que conviven en esos estados intermedios, en esa nepantla en que viven sus poemas. Próximamente publicaremos en ERA el siguiente libro de Alberto. Por eso también estas palabras son una rara presentación de un libro que todavía no ha salido. Se trata de un libro sobre las jacarandas, árbol de milagrosa luz violeta que iluminan las primaveras de la Ciudad de México. Por estos días que corren, precisamente, está alcanzando su mayor esplendor. Es curioso, uno piensa que todos los árboles siempre han estado allí, pero también ellos tienen sus lenguajes, sus historias, sus migraciones. Hoy que las jacarandas están en flor, las identificamos plenamente con nuestra enorme y caótica ciudad, con las cosas salvables de ese enjambre desordenado, sucio y fascinante que es la Ciudad de México. Pero las jacarandas son unas recién llegadas a la Ciudad de México. Pisaron nuestras tierras y se arraigaron en ellas apenas en la primera mitad del siglo XX, traídas por el señor Matsumoto, un brasileño de ascendencia, adivinaron, japonesa, que estableció una gran florería en la colonia Roma en los años 50. Las jacarandas desarrollaron en México características únicas, seguramente debido
a su aclimatación a nuestro suelo y nuestro clima. En la Ciudad de México crecen mucho más altas que en otros lugares. Tiran toda la hoja en otoño y florecen voluptuosamente sin hojas en la primavera para crear esas mareas embriagantes a las que se refiere Alberto en este libro por venir. En casi todos sus otros hábitats, de Paraguay a Buenos Aires, a Los Ángeles, las jacarandás se pronuncia en América del Sur, echan hojas y flores simultáneamente. Es decir, nunca están con solo las flores como sucede en la Ciudad de México, y son más bien chaparras. Para terminar esta presentación abusiva con ustedes y para corresponder al bar que nos dio albergue anoche, quisiera leer un poema de La Luz del Colibrí. Este poema puede dar idea del libro y de la fuerza de las palabras de Alberto. Contemplar tu sueño. Tus ojos entornados miran por la rendija de ausencias de tu sueño algo entre medio, nube o abismo, sombra o resplandor que pasa sin pasar, y que dos dedos de tu mano dormida sobre tu frente parecen detener sin esfuerzo, como queriendo ver de cerca lo invisible. La aureola de los ojos dormidos de tu pecho y los párpados labiales de tu boca, levemente roja también, palpitan, se entregan al ritmo de la sangre de esta sombra fugaz que en tu medio despertar voy siendo. Mientras sin mirarme me miras y como don de eternidad, sin pausas ni contratiempos, pasando sin pasar, te contemplo. Muchas gracias. Muchísimas gracias por estas bellas palabras a Marcelo Uribe. Pedimos en este momento la presencia del licenciado Alejandro Sánchez Cortés, director general